tienen que hacer este año. Ejercicio no, problema. Y empecé a ver que algo que yo ya sabía, que algunas cosas que yo puse en la unidad 5 que ustedes tienen, había que modificarla porque había algunas cosas que faltaban y algunas cosas que no me gustaba cómo habían quedado. Pero resulta que cuando empiezo a plantear qué ejercicio o problema de aplicación interesante puedo incluir en el TP, empiezo a ver que esa falencia que yo ya tenía en cuenta, que tenía la unidad 5, era mayor de lo que yo pensaba, porque los dejaba sin algún conocimiento necesario a la hora de la aplicación práctica, y que yo podría salvar si estuviéramos fácilmente con una ejercitación en clase si estuviéramos en el régimen presencial. Pero destinado a que ustedes resuelvan algunas cosas solos a través me refiero al TP, a través de lo que tienen en el apunte quedaba incompleto. Y a eso se sumó algo que para mí fue una sorpresa desagradable, de que haya cometido el error de no darme cuenta antes, y es que algunos de los ejercicios que tienen resuelta la parte práctica está mal resuelto. Digo que me incomoda porque yo me tendría que haber dado cuenta antes de que eso estaba así. Con lo cual tomé la decisión de dejar de avanzar con la unidad de bombas, que o sea, el apunte, lo que sigue en el apunte, que sería bombas, para parar y reformular algunas cosas en la unidad de caudal. Ya logré terminarlo, como querían. Van a ver que no son muchas modificaciones, pero se las tengo que explicar una por una, y a qué vienen. Y obviamente ya generé la versión del año que viene, entonces lo que voy a hacer es esta noche enviárselas. ¿Por qué abrí las dos? Porque quiero mostrarles dónde ir a buscar esas modificaciones. Porque el resto, salvo que algún subíndice o algo que haya cambiado, no es muy importante. Pero esto sí. Entonces me voy a avanzar unas páginas con la unidad nueva, a 2005, y me voy a parar en este ejercicio, la primera aplicación de Bernoulli. Bueno, me voy a ir al pie de página. Esto es lo que ustedes tienen. Y en la unidad nueva, la revisión nueva, aparecen algunas cantidades cambiadas. Porque yo cambié los conductos. Ahora les cuento por qué. Más allá de ello, a esta nota que estaba acá abajo, que tuve que achicarla porque no necesitaba espacio y no lo tenía, bueno, más allá del cambio del tamaño de letra del font, le escribí los valores de cálculo de esto que estaba comentando, que ya estaba comentado acá, y agregué una cuestión más que me parecía importante, que era hacer notar que en algún lugar la presión estática es 0. Estática y manométrica, obviamente. Y una aclaración agregada acá abajo, en donde deja explícitamente, a través de este ejemplo, que la presión hidrostática y la presión estática no son la misma cosa. Pueden en algunas circunstancias ser lo mismo, pero en principio no lo son. Son dos cosas distintas. Entonces, resta de esta hoja aclarar lo siguiente, que es por qué cambié
los conductos, porque lo pasé a cañería de agua estándar, porque hice una modificación en las tablas que están al final de la unidad y agregué la de cañería estándar. Y en un ratito van a entender por qué agregué esa tabla. Y esto, cambio lo hice para ser coherente con lo nuevo del apunte y también del TP, porque este ejercicio o problema, que sería el número 3, que les tengo que enviar, va a requerir el uso de las tablas de cañería estándar. Entonces dije, bueno, ya que estamos, adapto esto de la teoría a esa medida estándar y le da todavía más forma a la idea que hay que ir arrastrando para llegar a la solución del ejercicio. A continuación de esto, en el apunte que ustedes tienen, ya empezaba el punto 2.2, que era tubo vento. Y acá yo cambié algo que está en la hoja bastante más adelantada, que era presión dinámica y presión estática, que era una de las cosas que a mí me hacía ruido, porque era algo de teoría que me había quedado separado de la parte inicial de teoría, y estaba puesto justo antes de los medidores de presión por detención a cero del fluido, de la velocidad del fluido. Bueno, recién en la próxima página del apunte nuevo arranca tubo Venturi y obviamente ya con el punto 2.3. Toda esta hoja está agregada. Era parte de lo que teníamos que ver hoy. Por lo tanto, cuando empecemos, voy a empezar por leer esta hojita y después pasaremos a los instrumentos. Bien, ¿qué otra cosa se cambió? Voy a ir para adelante. Venturi, cabeza piezométrica, tiempo de vaciado de tanque, vena contracta, y acá es lo mismo. Hasta ahí no cambió nada. Pérdidas y adiciones de energía. Salvo alguna letra que haya puesto en negritas o algo, y haber encontrado un error de nomenclatura. Acá en la expresión tomada de la imagen que yo copié, se está usando la cota Z para la altura, y yo tenía escrito acá abajo, en la que escribí yo, H, y estaba H usado como la cabeza de elevación y H usado como altura. Bueno, hago una aclaración sobre el uso de la letra Z, que no está en el apunte que tienen ustedes, pero en sí no cambia nada. Bien, avanzo en el apunte que tienen ustedes. Bien. Negativo. En el punto 3.5 del apunte que tienen ustedes empiezan pérdida de energía por fricción. Y está la modificación que yo les dije el otro día, que se las conté, que por supuesto ya está incluida en esta, pero yo agregué un tema nuevo en lugar del 3.5, o sea, lo intercalé acá. Este tema, pérdida de energía por fricción, en el apunte nuevo pasó a ser el 3.6. Bueno, este tema, pérdida de energía mecánica o pérdida de carga, era necesario estar incluido, porque no estaba claro, no está claro en el apunte como lo tienen ustedes,
es cómo se interpreta el balance de energía por la ecuación de Bernoulli, con la ecuación general. Y con ese objetivo está puesto este tema. A partir de ahí sí, pérdida de energía por fricción, que es lo que ya tienen, que por supuesto ya tiene esa aclaración que les hice el otro día sobre la ecuación de Blasius, que ya la habían tomado. Ahora, bueno, la tienen escrita, pero ahora les voy a mandar la versión 5, la revisión 5, y bueno, ya la van a tener acá. Respecto de pérdidas menores, había una pequeña introducción y después ya empezaba la descripción de los elementos puntuales uno por uno. Y lo que hice fue mantener esta introducción con algo más de aclaración y agregar algo que es justamente lo que van a necesitar en el práctico, es el otro método, que no sé por qué originalmente yo no lo había incluido en la unidad, que es el método del largo equivalente, que es darle a cada elemento que uno encuentra en la instalación que produce pérdidas puntuales, su equivalente en metros de cañería del mismo diámetro, para que uno saque una sola cuenta de pérdidas utilizando la expresión esta, habiendo ya calculado el factor F, sea con esta expresión si corresponde o con la ecuación de Blasius. Eso dependiendo del régimen. Bueno, todo esto se lo van a encontrar nuevo. Es muy sencillo, pero es nuevo. No está en la punta que tienen ustedes. A partir de ahí ya los cambios son menores. ¿A dónde voy? Recién a el lugar donde tendríamos que empezar hoy, que es este. Volví a repetir la figura, por eso vean que tiene 5.6, corresponde con la nueva numeración en la versión 5. Solo que mientras ustedes acá tenían un poco más de teoría, acá la salteé directamente y vamos directo a lo que es la medición de caudal. Y algo de lo que está acá repite lo que ya agregué en esa página nueva, que no lo terminé de eliminar porque me queda un espacio demasiado grande en el apunte. Bien. Hacia el final, lo que sí hice fue cambiar todas las tablas. Porque hay cosas que varias tablas en realidad que no se estaban usando. Hablé con Masuri cuáles usaba él para dejar y resulta que él usa una sola, todas las demás. Entonces puse las tablas que van a ser útiles ahora para el TP y después para guardar. Arrancaban las tablas acá y en realidad yo esto lo convertí ahora en el punto 9, que es un cuadro comparativo, porque en realidad a lo que yo llamo habitualmente tabla, que es donde uno va a buscar datos. Y la rearmé de otra manera, en donde tienen esta tabla que es nueva, que es viscosidad del agua, que justamente se necesita ahora para tratar con la parte de pérdidas, porque este ejercicio o problema que voy a poner en el TP van a tener que calcular pérdidas. Esta la modifiqué y la dejé. Y acá una tabla importante que es la de la cañería estándar. En esta es negra y galvanizada. Y esta de mirar, ¿y para qué me da esta tabla? Si yo me la puedo buscar solo, sí. Todo el mundo se la puede buscar solo. Que dependen de mí para que yo les dé esta información. Lo que yo hago es elegir de las opciones que hay, algunas las
que me parece mejor porque están más lindas simplemente, y las oficializo dentro de la unidad para que después todo el mundo use la misma. Bien, una tablita de Excel donde están hechas algunas cuentitas para que no tengan que hacerlas. Una tabla de coeficiente K, que quizás tengan que usar para hacer el cálculo de pérdida, porque recuerden que hay dos métodos. Uno que ya habíamos visto a través del coeficiente, del cálculo del coeficiente K, y otro que les estoy agregando en esta revisión nueva, que es el de longitud equivalente. Y luego, justamente, la tabla de longitudes equivalentes, donde tienen un montón de accesorios de instalaciones, y para cada diámetro o designación comercial en pulgadas, la cantidad en metros de cañería recta a la que equivale. Bien. Y después sí, la curva de pérdida de carga de los de primógenos y el coeficiente beta, la tabla de coeficiente beta que usa Mazurek para los ejercicios que van a hacer la semana que viene. Bueno, hechas estas aclaraciones, para que tengan una idea de a qué se van a enfrentar, vamos a ver esos puntos particulares que agregué o que modifiqué y después seguimos con los instrumentos, los que quedan. Hasta donde dé el tiempo, porque en realidad son bastante, y si queda alguno, lo terminan solos, no hay problema. El viernes que viene tienen la clase de práctica de la unidad 5 con Mazurek. Bueno, antes de seguir, ¿se entendió la idea de todo lo que está pasando? Es un cambio grande comparado con los cambios menores que uno siempre le comenta. Este ya es un poco más grande y tiene varios costados. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, tubos piezométricos y de Pitot. Y probablemente ya lo hayan visto en la práctica. No sé si... Este es el punto de teoría agregado. Los tubos piezométricos y de Pitot y la sonda, discúlpeme, lo voy a buscar en mi papel para ir marcándome lo que encuentre como error. Los tubos piezométricos y de Pitot y la sonda de Prandtl, bueno, está sobrando una N en Prandtl. Al final de todo, la última N está mal. Son instrumentos que permiten la determinación de los términos que definen la energía mecánica del flujo y que como tales los desarrollaremos en puntos posteriores. Aquí los utilizaremos para presentar algunas definiciones y relaciones entre presiones. Un tubo piezométrico consiste simplemente en un tubo vertical o inclinado con uno de sus extremos insertado en la vena fluida y el otro extremo abierto. El extremo insertado alcanza la línea media del flujo y el extremo abierto puede estar a presión atmosférica, conectado a una fuente de presión externa, constante o a un instrumento. Bien. Llega hasta el centro de la vena líquida. Van a ver que hay muchísimos que están dibujados hasta acá y también se usa. La diferencia entre ponerlo acá, en muchos casos prácticos,
no es ninguna. Acá, como se pretende darle cierta coherencia a la presentación del tema, nos vamos al centro de la vena líquida, donde está definido todo. La velocidad se define ahí, la presión se define ahí, entonces llevamos el tubo piezométrico también hasta ahí. El tubo de Pitot es una cánula de pequeño diámetro sumergida en el fluido, también hasta la línea media, y orientada según la dirección dominante del mismo. Para el extremo abierto valen las mismas consideraciones que para los tubos piezométricos. El extremo sumergido del tubo de Pitot reduce la energía cinética del fluido haciendo nula la velocidad de su interior y generando la llamada presión de remanso, parada o estancamiento, y designada en algunos tratados como P sub 0. Los tubos piezométricos miden la presión estática actuante en el punto donde se ubican, mientras que los tubos de Pitot miden la presión de estancamiento. La diferencia entre ambas es la presión. Ambas presiones estática y dinámica fueron definidas en la unidad 3. Aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2 y teniendo en cuenta que la velocidad en 2 es nula, resulta esta expresión que está acá. Esta expresión, como ya hemos visto, es una suma de energías por unidad de peso con unidad metro, de lo que llamamos cabeza de algo. Multiplicando por ρg en ambos miembros se obtiene esta expresión. Esta expresión es una suma de presiones en pascales. Nota a P más H ρg se la denomina presión reducida. Y eso es anecdótico porque nosotros no nos metemos tanto en el tema de presiones como para que ver conceptos alrededor de la presión reducida que sean relevantes para nosotros. Para el caso representado en la figura 5 puntos en que las alturas son iguales, la expresión se reduce a esta, en donde tienen la presión estática, la presión dinámica, que sumadas tienen que dar la presión de estancamiento. La presión de estancamiento en P2 es igual a la presión total en P1, estática más dinámica. Esto es, en palabras, lo que dice esta expresión matemática. Si bien tanto la presión de estancamiento en P2 como la presión estática en P1 son obtenidas por presiones hidrostáticas en los tubos correspondientes, ya que el fluido en ellos está en reposo, ninguna de las dos lo son. La presión hidrostática de la vena solo puede obtenerse deteniendo el flujo. Sin embargo, en los sistemas hay puntos que presentan condiciones particulares en los cuales la presión hidrostática es también la de estancamiento o la estática. Este punto, 2.2, y el anterior serán, sobra un será. Profundizados en la ejercitación. Para ustedes es el TP y en circunstancias normales habrá algunos ejercicios en donde se va a ver esto. Voy a volver un cachito para atrás para hacerles notar lo siguiente. Primero, la presión estática en el punto C, que decidí ponerle el valor de cálculo, es menos 17,23 kilos. Presión manométrica. Y lo que ya les había comentado, que existe una altura para la cual la presión estática es nula. Y agregado este párrafo que ustedes no tienen en la versión 4. Por otro lado, si obturamos la boquilla y el sistema pasa a reposo, la presión hidrostática en el punto E, obtenida por la aplicación de la ley de Stevin, resultaría 29,42 kilopascales. Esto pone en evidencia que presión hidrostática y presión estática son magnitudes. Bien, tendría que haberlo leído antes, porque después de eso, ya esta explicación con esta nota de acá, con este último párrafo, terminan de cerrar el tema. Si están pensando que algo de lo que hicieron no coincide con esto, bueno, justamente ese fue el problema que encontré yo y que disparó mi decisión de dejar lo que estaba haciendo para rever toda esta parte de presión, cómo estaba
en el apunte. Bien. Vamos a la parte de pérdidas ahora. Todo esto ya lo vimos. Bien, el punto que agregué es este. Pérdida de energía mecánica o pérdida de... Es más, me di cuenta que en ningún lugar estaba nombrada pérdida de carga, como vas a ver, por ahí estaba nombrada, pero en ningún lugar estaba escrito como en este título que la pérdida de carga es la pérdida de energía mecánica. Bueno, esperen que me lo busco yo en el papel. Analizaremos la pérdida de energía mecánica que experimenta un fluido en un conducto de sección constante y con caudal también constante. En él, la energía mecánica disminuye linealmente con la distancia, ya que las pérdidas por fricción son distribuidas, mientras que las pérdidas que producen los accesorios son localizadas. La línea que representa la evolución de la energía mecánica, medida en metros de columna de fluido, se denomina línea de carga, que para nuestro caso es la línea oscura, bien gruesa. Y en cada punto es la suma de las tres cabezas piezométricas vistas. La llamada línea de cota piezométrica surge de sumar solamente las cabezas de elevación y de presión, y que para nuestro caso resulta paralela a la anterior, ya que la cabeza de velocidad permanece constante. Es una línea que está muy cerquita de la línea gruesa, con lo cual le da una idea de la proporción que tiene la cabeza de velocidad respecto de la cabeza de elevación y la cabeza de presión. En los tramos horizontales, en los que también es constante la cabeza de elevación, es la cabeza de presión la que reflejará la variación de energía mecánica. Se puede afirmar que en forma general, y esto es lo importante, lo interesante, en una instalación a caudal constante, la energía en forma de presión es la variable libre que mostrará los cambios de energía mecánica, ya sea debido a las pérdidas como a los aportes. Bien. Sigue después de esto lo que ya vimos, pérdida de energía por fricción. Agregué la unidad metros en alguno de estas aclaraciones, que no estaba. Y el párrafo que hace referencia a la ecuación de Blasius, que ya se lo comenté el viernes pasado, que ustedes tomaron nota de esta expresión. Y luego hice una modificación en este párrafo respecto de las pérdidas y no estoy seguro, no le modifique, por las dudas leo desde acá. Las pérdidas menores se deben a la presencia de válvulas, junturas, cambio de dirección del flujo y cambios en la sección de los conductos. La energía se pierde en estas circunstancias debido a fenómenos físicos bastante complejos, por lo que la predicción teórica también lo es. Pero en todos los casos resulta proporcional a la cabeza de velocidad y a una constante K denominada coeficiente de resistencia obtenida experimentalmente. Su expresión resulta, la que está ahí. El coeficiente de resistencia no tiene unidades. Depende de la geometría del dispositivo que ocasiona la pérdida y del caudal. La determinación experimental de las pérdidas ha permitido la construcción de distintas curvas de necesaria aplicación en los cálculos, que posibilitan la obtención del valor de K para cada circunstancia particular. Al final de la unidad se presenta una tabla de los valores de K para los elementos más comunes, que se las mostré hace un ratito. Existe otra forma, esto sí es completamente nuevo en esta revisión, que es el método del largo equivalente. Existe otra forma de tratamiento de las pérdidas localizadas, que es el método del largo equivalente, que consiste en reemplazar, ahí después del largo equivalente tendría que ir una coma,
que consiste en reemplazar los elementos por un largo de cañería que produce la misma pérdida. Y no está aclarado un largo de cañería del mismo diámetro. Cuando hablamos de diámetro hablamos de denominación comercial. Un largo de cañería del mismo diámetro que produce la misma pérdida que la producida por el elemento reemplazado. Para aplicarlo se utilizan tablas que brindan el largo equivalente en metros de conducto del mismo diámetro que el elemento. Estaba más abajo la aclaración del diámetro, no es necesaria esta. Bien. A continuación se presentan en forma descriptiva y simplificada los elementos más comunes que producen estas pérdidas localizadas. Listo, todo esto que está acá es lo que ya vimos y lo que agregué fue este gráfico, esta figura, y la tabla que les mostré hace un ratito que está al final de la unidad. Yo les voy a mandar la revisión 5 de la unidad y un archivo aparte, un PDF aparte que tiene solo las tablas. Por si les resulta más cómodo después tener las tablas solas. Bien. Bueno, hasta ahí lo nuevo, y ahora lo último que queda de lo modificado es una reducción del comienzo de este tipo de medidores. O sea, esto. Esto es lo que en esta revisión está un poquito más corto de lo que habían visto y que ahora, en función de lo que agregué, voy a ver si no hay que cambiar algún párrafo. No esta introducción, sino lo que viene después. Bueno, arranco. Medidores volumétricos de presión diferencial por disminución de la velocidad a cero. Introducción. Como se anticipara en el punto 2.2, en este tipo de instrumentos se mide la diferencia entre la presión total o de estancamiento, que se obtiene desacelerando el fluido hasta cero con una toma de presión enfrentada al flujo, y la presión estática, que se obtiene con una toma de presión perpendicular al flujo, P1. Siendo las alturas iguales y la velocidad en 2 nula, la ecuación de Bernoulli se simplifica. Esto está acá. A partir de esta última, multiplicando por ρ, obtenemos la expresión, bueno, no es por ρ, es por ρ y g, ¿verdad? Ah, no, perdón. No, es por ρ. Lo que pasa es que esta es la de Bernoulli, que no usa gamma, que usa ρ, y entonces ahí está la diferencia con g. Obtenemos la expresión que relaciona las presiones y luego despejamos B1 necesaria para la determinación del caudal. Bien, multiplicamos por el área y obtenemos el caudal volumétrico buscado. Para estos instrumentos también se determina experimentalmente un coeficiente de velocidad C que tiene en cuenta el error de dirección del flujo y la rugosidad de la tubería, etc. Su valor, el I y el etcétera, no son compatibles. Para dejar el etcétera hay que tachar el I y poner... Su valor está comprendido entre 1,01 y 1,03. Existen varios instrumentos basados en este principio. A continuación se presentarán los más conocidos. Bien. Y ahí vamos con los instrumentos. Tubo de Pitot es el instrumento base del método y consiste simplemente en un tubo que toma la presión de frente al fluido para desacelerarlo hasta cero y tomar así la medida de la presión de estancamiento. Y otro bulbo que toma la presión en un costado de la tubería de forma perpendicular al flujo, como se puede apreciar en la figura 5.6.
muy sensible a la irregular distribución de velocidades en la sección transversal de la tubería, por eso su uso está limitado a tramos rectos de la misma. Deben tomarse medidas en varios puntos de la sección y luego calcularse el flujo en función del promedio cuadrático. Por otro lado, esto permite reconstruir el perfil de velocidades. El tamaño del instrumento es tan pequeño que produce pérdidas de carga también muy pequeñas. Este instrumento se utiliza principalmente en la medición de grandes caudales de fluidos limpios. Por ejemplo, en la medida de velocidad del aire, razón por la cual su uso está ampliamente difundido en la aeronáutica, pero no trabaja bien a velocidades bajas o muy altas. Tubo de Plant. El tubo de Plant es una variante del tubo de Pitot que incorpora tomas de presión estática directamente en él, evitando la toma en tubo. El tubo de Plant es el instrumento comúnmente utilizado para medir velocidad de un fluido, siendo el tubo de Pitot usado principalmente para medir presión de estancamiento. Pero en la práctica se le suele llamar a este instrumento tubo de Pitot, siendo el nombre de tubo de Plant menos conocido. En la construcción de estos elementos, el punto más importante es la distancia de las tomas de presión estática a la punta del tubo, debiendo ser suficientemente grande para minimizar los efectos de la perturbación del flujo introducida por ella. Por el mismo motivo, el tubo perpendicular también debe respetar cierta distancia de las tomas. Tubo Anúbar. El tubo Anúbar es otra variante del Pitot que consta de dos tubos, el de presión de estancamiento y el de presión estática. El primero se sitúa a lo largo de un diámetro de tubería y posee varios agujeros de toma ubicados a distintas alturas de la sección. Todas las tomas se unen y la presión medida es un promedio de las correspondientes a distintas velocidades. El segundo se encuentra detrás y tiene un único orificio central aguas abajo. Tiene mayor presión, mayor precisión que el Pitot simple y también produce una pérdida de carga pequeña. Se puede utilizar para líquidos y gases. Tubo de Plant cilíndrico direccional. Con este instrumento se puede medir también la dirección. Consiste en un tubo cilíndrico con dos orificios piezométricos conectados a un manómetro diferencial. Cuando los dos orificios forman el mismo ángulo con la dirección del flujo, la presión diferencial es nula. En estas condiciones, la posición del instrumento indicará la dirección del flujo. Luego, rotando la sonda hasta que uno de los orificios coincida con la dirección del flujo, se obtendrá la presión diferencial máxima y con ella la velocidad como en un tubo de Pitot normal. Y se terminaron los del grupo. Empiezan medidores volumétricos por otros métodos. Medidor volumétrico por variación de área, rotámetro. Los elementos de área variable se caracterizan por el cambio de área anular que se produce entre el cuerpo cilíndrico del medidor y el elemento primario en movimiento también cilíndrico. Presentan una caída de presión relativamente constante y el caudal resulta proporcional al área anular. El instrumento más utilizado basado en este efecto es el rotámetro, debido a las ventajas que ofrece. Rotámetro ya fue nombrado cuando en la unidad de nivel se habló del método de medición de nivel por burbujeo. En la descripción de la instalación se habla de un rotámetro. En los rotámetros, un flotador autoguiado se mueve libremente con muy poco rozamiento dentro de un tubo vertical de conicidad uniforme invertido, cuya posición dentro del tubo depende linealmente del flujo. Cuando mayor es el flujo, más alto se eleva el flotador. Este se mueve hacia arriba o hacia abajo en proporción al caudal y al área anular y alcanza una posición estable cuando se equilibran las fuerzas que actúan sobre él. Un cambio en el caudal afecta este equilibrio y el flotador se desplaza, variando el área anular hasta alcanzar nuevamente el equilibrio. El flotador del rotámetro supone una posición distinta para cada caudal constante. Para obtener la relación entre la
posición del flotador y el caudal, se aplica la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 debajo del flotador y el punto 2 por encima del mismo. Como las alturas presentan una diferencia pequeña, la ecuación se reduce a. Plantearemos ahora la ecuación de equilibrio de fuerzas que actúan sobre el flotador. Bueno, tiene la fuerza que ejerce la presión estática de la vena fluida, la fuerza de arrastre, la que genera el movimiento, la fuerza debida al principio de Arquímedes y el peso propio del flotador. Bueno, ordenando esta última resulta y de la ecuación de continuidad obtenemos, reemplazando la 2 y la 3 en la 1 y luego operando se llega a la expresión que muestra la relación unívoca entre el caudal Q circulando y el área restringida A2. Bien. Es aritmética simple, no tiene nada raro. Nos interesa ahora obtener la expresión que relaciona el caudal con la altura. Para ello debemos plantear las dos expresiones siguientes. Estas están tomadas sobre este gráfico. Son definiciones geométricas. Sustituyendo y agregando un coeficiente de descarga CD para corregir las pérdidas por fricción, se obtiene la expresión para el cálculo de caudal volumétrico. En la misma, el término cuadrático puede ser despreciado debido a la preponderancia del término lineal para los valores prácticos de alfa y de sub f. Bueno, ahí tienen el choclito en el que se convierte la expresión de caudal, que obviamente no tendrán que acordarse de memoria. El tubo de medición, por lo general, es ligeramente modificado para obtener una relación exacta. El ángulo alfa es del orden de 2 a 3 grados. Casi todos los modelos llevan guías sobre las paredes del tubo o una central, para mantener centrado el flotador. Se utilizan flotadores de distintas formas dependiendo de la viscosidad del fluido, la que también influye en el coeficiente de descarga. Ventajas fáciles de instalar y mantener. Rango amplio de medición, escala lineal, alta precisión, baja pérdida de carga, no requieren gran longitud de tubería antes y después, son resistentes a la corrosión. Desventajas, son sensibles a los cambios de viscosidad. Para tubería de más de 4 pulgadas tiene un costo elevado. Los tubos de vidrio son poco resistentes. Miren lo que pasó. Ventajas, desventajas del rotámetro. Esta es la punta que tienen ustedes. Arranca esta hoja, el título, medidores volumétricos, Vortex. Termina el rotámetro, arranca medidores volumétricos, Vortex y desapareció el título. Bueno, lo voy a tener que corregir antes de enviárselos. Medidores volumétricos Vortex. Este método de medición aprovecha la formación de vórtices aguas abajo de un obstáculo, tanto en una tubería cerrada como en un canal abierto. Es posible observar este fenómeno, por ejemplo, corriente abajo del pilar de un puente. Ya en 1513, Leonardo da Vinci lo descubrió. En 1878, Strouhal formuló una descripción científica del mismo mientras estudiaba el fenómeno producido por un cable tensado en una corriente de aire. Posteriormente, el físico Teodoro Van Karman asentó las bases teóricas para la medición de caudales con este fenómeno en 1912, cuando estudiaba la doble hilera de
vórtices formados detrás de un cuerpo sólido, estableció que la frecuencia de desprendimiento de vórtices a cada lado del objeto es proporcional a la velocidad media del flujo. Existe una relación fija entre la distancia de separación entre las dos hileras D y la distancia entre vórtices de una misma hilera L. La expresión matemática del llamado número de Strouhal, que resulta dimensional, relaciona estas magnitudes. Bien. Formación de los vórtices. A partir de la parte más ancha del cuerpo sólido, el flujo intenta desprenderse del contorno del mismo en lugar de bordearlo. Acá. La presión disminuye y se producen reflujos y posteriormente vórtices. Estos vórtices se desprenden alternativamente por cada lado del cuerpo y son transportados por el fluido. La forma de los obstáculos sólidos de los caudalímetros varía entre la rectangular, triangular, esférica, en delta y diversas formas específicas patentadas. La forma de delta presenta un comportamiento lineal casi ideal. El número de Strouhal es constante para todo el rango de medida e independiente de la presión, temperatura y también resulta constante para R comprendidos entre 10.000 y 1.000.000. Y manteniendo constante la dimensión de los obstáculos se obtiene la expresión de cálculo de estos medidores. El caudal resulta proporcional a la frecuencia de desprendimiento de vórtices. El parámetro K se puede interpretar como el volumen por vórtice que atraviesa el caudalímetro. Depende fundamentalmente de la geometría del obstáculo y del tamaño de la tubería. El fabricante lo obtiene durante el proceso de calibración y está indicado en la chapa característica del instrumento. Distintos métodos son utilizados para detectar los vórtices y medir frecuencia. Sensores de presión piezoeléctricos. Termoinstancias de muy rápida respuesta que siguen los cambios de temperatura producidos en los vórtices. ¿Por qué cambio de temperatura? Porque el agua se remolina y hay pérdida por rozamiento. Capacitor variable en función de la deformación de un diafragma. Medición del tiempo de tránsito de un haz ultrasónico perpendicular. Para asegurar una correcta medición, el vórtex debe instalarse de forma tal de asegurar que siempre esté lleno de líquido y perfectamente alineado con la tubería. Esta última requerirá de tramos rectos iguales a 15 diámetros aguas arriba y 5 diámetros aguas abajo. Ventajas. Mantenimiento mínimo, adecuado para gases, vapores y líquidos, gran rangeabilidad, típicamente 10:1, de 10:1 a 30:1 para gas o vapor, o hasta 40:1 para líquidos. Escala lineal, buena exactitud y repetibilidad. Desventajas. No son aptos para fluidos viscosos o sucios. Limitación en el tamaño de la tubería y el número de Reynolds. Aumenta el error para caudales bajos, instalación de tubería recta. Bien. Medidores volumétricos a turbina o medidores de velocidad. Estos dispositivos utilizan el empuje dinámico ejercido por los fluidos en movimiento. Consiste en un rotor que gira al paso del fluido, cuya velocidad angular resulta proporcional a la velocidad de aquel, y por lo tanto al caudal. La diferencia de presiones debida al cambio de área entre el rotor y el cono posterior ejerce una fuerza igual y opuesta a la fuerza de arrastre sobre el rotor. De este modo, el equilibrio aerodinámico en el eje longitudinal evita la utilización de rodamientos axiales y el rozamiento que estos introducirían. Existen dos métodos censados de velocidad, por reluctancia variable y por inducción. En los de reluctancia, un campo magnético creado por un imán permanente varía su reluctancia al paso
de los álabes del rotor, necesariamente ferromagnéticos. La variación del flujo producida induce fuerza electromotriz en una bobina captora exterior. En el tipo inductivo del rotor, el rotor de acero inoxidable o PVC lleva incorporado un imán permanente y el campo giratorio que se origina induce una corriente alterna en la bobina captora. En ambos casos, la frecuencia que se genera es del orden de 250 a 1200 Hz. El fluido se mueve más lentamente sobre las paredes del conducto, limitando las velocidades de movimiento del extremo de las palas. Del extremo de las palas. Esta limitación aumenta notablemente con la viscosidad y reduce el intervalo de medida, que habitualmente es de 15 ohms. Tienen respuesta lineal y una exactitud muy elevada, y la máxima precisión se obtiene para régimen laminar, con tramos de tubería recta de 15 diámetros aguas arriba y 6 abajo. Estos medidores pueden trabajar con sobrecaudales del 20% sin producir daños. El medidor debe estar instalado de forma tal que siempre esté inundado, aun cuando el caudal sea nulo, debido a que el choque del fluido en el encendido del sistema podría dañarlo seriamente. Es necesario el empleo de filtros en la entrada del instrumento, ya que las más pequeñas partículas podrían desgastar los álabes y afectar la exactitud de medida. Este tipo de caudalímetro solo es apto para fluidos limpios. Medidores volumétricos magnéticos. El funcionamiento de los medidores magnéticos de caudal se describe con la ley de Faraday. En ellos el fluido en movimiento hace las veces de conductor, en cuyos extremos aparece la fémina inducida, E o ES, que es captada por dos electrodos rasantes con la superficie interior del conducto y diametralmente opuestos. No fue hasta 1950 cuando se desarrollaron amplificadores fiables y económicos que este tipo de medidores comenzó a utilizarse en una gran variedad de aplicaciones industriales. Esta fémina inducida se ve afectada por las variaciones de B de la inducción magnética, debido a fluctuaciones en la alimentación y por la temperatura del fluido. Para independizar a E de estas influencias que solo dependa de V, se compara E con otra tensión de referencia, E sub R, tomada en otro enrollamiento colocado junto con los bobinados de campo y en contacto con el conducto. De esta forma, las variaciones de B y de temperatura afectan por igual a ambas tensiones. El valor de E sub R se elige de forma tal que la relación S sobre R sea una constante para todos los instrumentos y permitir la intercambiabilidad de los mismos. Este método de tensión de referencia resulta igualmente útil para evitar el efecto producido por un campo magnético superpuesto al del medidor, proveniente de una máquina de gran potencia instalada en las cercanías del mismo. Asimismo, todas las máquinas y líneas de potencia pueden introducir corrientes en la tubería, que son captadas por los electrodos como señales de tensión. Para reducir el efecto de estas señales de ruido eléctrico, se conectan las bridas de montaje del medidor a tierra. Sin embargo, este método resulta insuficiente, razón por la cual los fabricantes incorporan un tercer electrodo que se conecta a tierra. De esta manera, la unidad de medida queda puesta a tierra con relación a estas señales de ruido y la práctica ha demostrado su efectividad. Existe otro fenómeno de naturaleza electromagnética que afecta a estos medidores. Además de la FEM inducida por movimiento a la que nos hemos referido hasta ahora, debido a la naturaleza alterna del campo del instrumento, aparece en los electrodos una FEM inducida por transformación desfasada a 90 grados de la anterior. El método más efectivo para anular su efecto consiste en asociar a ambos electrodos dos lazos que son atravesados por el campo del instrumento y conectados a potenciómetros. La FEM
inducidas por transformación en estos lazos también están desfasadas 90 grados con respecto a la señal de velocidad del fluido. Las conexiones y el ajuste de los potenciómetros se efectúan de forma tal de lograr la anulación buscada. Miren el tamaño que puede tener, ¿eh? Esta foto está para eso. La conductividad del fluido es una limitante en el empleo de estos medidores. Cuando su valor está por debajo de 3 microsiemens por centímetro, perdón, leí mal. La conductividad del fluido es una limitante en el empleo de estos medidores cuando su valor está por debajo de los 3 microsiemens por centímetro. En estos casos es necesario añadir preamplificadores adicionales al circuito de medida, extendiendo el rango de aplicación a 0,3 microsiemens por centímetro. Con electrodos planos, sin contacto con el líquido, aislados por un material de revestimiento y acoplados capacitivamente, es posible medir con conductividades tan bajas como 0,5 microsiemens. La conductividad de los gases es generalmente mucho más baja, por lo que estos medidores no tienen aplicación. Los tamaños de los tubos de medida varían desde 0,1 pulgadas a 72 y debe respetarse un tramo recto de al menos 5 diámetros aguas arriba del medidor y en caso de estar colocado a la salida de una bomba, ampliarlo a 8. Puede montarse horizontal o inclinado, siempre que se asegure la tubería llena durante la medición. Los electrodos deben seleccionarse de acuerdo con su resistencia a la corrosión y a la abrasión. El material más utilizado es el acero inoxidable 316. Estos materiales otros materiales opcionales, el Hastelloy, Haynes, el platino, el tantalio y el titanio. Para el recubrimiento, el mejor material es el teflón. Proporciona la mejor resistencia a la corrosión, una resistencia media a la abrasión y buena resistencia a alta temperatura. Otros materiales utilizados son el neopreno, poliuretano, goma y fibra de vidrio. El fluido puede arrastrar sustancias que por su naturaleza química pueden recubrir el tubo, los electrodos o ambos. La mayor parte de las sustancias depositadas tienen la misma conductividad que el fluido, ya que permanecen en forma de pasta húmeda. Sin embargo, cuando dichas sustancias son aislantes, bastará una película delgada para que el instrumento marque 0. Estos medidores no requieren normalmente ajustes antes de la puesta en marcha, basta con la calibración efectuada en fábrica. La relación entre el caudal máximo y el mínimo puede llegar a 100 a 1. Con respuesta lineal. Presentan una pérdida de carga baja que corresponde a la de un tubo del mismo diámetro y longitud. La ventaja principal de este tipo de medición es que es insensible a la presión, la temperatura y la viscosidad. Y el perfil de velocidades del flujo tiene un efecto mínimo en el resultado de la misma. Estas propiedades hacen que los caudalímetros magnéticos aptos para un amplio abanico de aplicaciones industriales. Medidores volumétricos por desplazamiento positivo. Miden el caudal contando e integrando volúmenes separados de fluido. Se llenan cámaras de tamaño conocido y son volcadas aguas abajo. Contando el número de cámaras en un determinado tiempo se obtiene el caudal. Las partes mecánicas del instrumento se mueven aprovechando la energía del fluido, dando lugar a una pérdida de carga. A diferencia del resto de los medidores volumétricos, estos no requieren de tramos rectos de tubería aguas arriba o debajo de los mismos para una medición correcta. Existen 4 tipos básicos de medidores por desplazamiento positivo: disco oscilante, pistón oscilante, pistón alternativo y los rotativos, divididos en cicloidales, birrotor y ovales. En cada tipo de medidor se pueden distinguir los 3 componentes fundamentales: cámara, desplazador y mecanismo de contagio.
esto, meterse en esto es muchísimo de mecánica. Por eso no está incluido en el apunte. Ventajas: buena exactitud y repetibilidad, rango amplio de medición, adecuados para fluidos viscosos y de condiciones cambiantes. Medida directa. Desventajas: alto costo para grandes tamaños, alta pérdida de carga, mal funcionamiento para fluidos que pueden dañarse con sobrevelocidad. Bien. Y aquí con esto terminan los medidores volumétricos. Quedan ahora 3 variantes de los medidores másicos. Medidores másicos térmicos. Consisten en una fuente que proporciona calor constante a un punto del tubo. En puntos equidistantes de la fuente de calor se encuentran sondas de resistencia conectadas a un puente de Wheatstone para medir temperaturas. El primer instrumento de este tipo fue proyectado por Thomas en 1911, por lo que también son conocidos como medidores de caudal de Thomas. Cuando el fluido circula, transporta una cantidad de calor hacia la segunda, presentándose una diferencia de temperaturas que aumenta con el caudal y resulta proporcional a la masa que circula. La constante de tiempo que esto implica varía entre 0,5 y 3 segundos. Estos instrumentos, esto en controles a retardo de transporte, se basan en eso, estos instrumentos. Estos instrumentos son aptos para caudales bajos, hasta 10 centímetros cúbicos por minuto. Para medir caudales mayores, se deriva fluido por un capilar y se instala un laminador en el tubo principal que garantiza el mismo régimen laminar que en aquel. La relación de secciones permite la medición indirecta. De esta manera, los caudales medibles llegan a 15 litros minuto para gases y 20 kilogramos hora para sólidos. Medidores másicos de momento angular. Se basan en el principio de conservación del momento angular de los fluidos y existen dos tipos. El primero es el medidor axial de una turbina, que consiste en un rotor con canales de paso de fluido que gira a velocidad constante por acoplamiento magnético, confiriéndole al fluido un momento angular. El segundo rotor, frenado por un resorte, elimina el momento del fluido absorbiendo el par y adoptando una posición angular proporcional al mismo. No sirve para caudales bajos, es unidireccional y es incapaz de medir variaciones rápidas. El segundo, llamado medidor axial de dos turbinas, contiene dos rotores a paletas con distinto ángulo, montadas sobre el mismo eje y vinculadas por un dispositivo de torsión calibrado. La diferencia de ángulo de las paletas produce que los rotores giren con distinta velocidad hasta que la torsión del vínculo iguala la diferencia de momentos y el sistema se equilibra. Para esta condición, los rotores presentan cierto desfasaje que es función del momento del sistema. Cada rotor tiene un captor que entrega un pulso por vuelta. El tiempo medido entre pulsos es función del desfasaje y por lo tanto, estos medidores se utilizan para líquidos y tienen una relación máximo-mínimo de 5 ohms. Y por último, medidores másicos por Coriolis. Si no saben lo que es Coriolis, porque no lo vieron en Física 1, tienen que buscar el capítulo de Los Simpson que lo explica. Se basan en el teorema de Coriolis, matemático francés que observó que un objeto de masa m que se desplaza con una velocidad lineal v a través de una superficie que gira a velocidad angular constante omega, experimenta una velocidad tangencial tanto mayor cuanto mayor es su distancia al centro de rotación, lo que implica la existencia de una aceleración y por tanto una fuerza sobre el objeto, denominadas posteriormente aceleración y fuerza de
Coriolis respectivas. Las expresiones de cálculo de las anteriores son las que ustedes conocen. La Tierra constituye un sistema de rotación a omega constante. Si se deja caer un objeto desde gran altura, al tocar la Tierra se habrá desviado de la vertical. Si el mismo objeto fuera obligado a caer por el interior de un tubo vertical, el efecto de desplazamiento lateral haría que el objeto ejerciera una cierta fuerza contra la pared del tubo. Si se introdujera por este mismo tubo el fluido procedente de la impulsión de una bomba, la fuerza de Coriolis resultante contra la pared del tubo sería proporcional al caudal en masa y al momento angular de la Tierra. Una de las formas de generar fuerzas de Coriolis consiste en invertir la velocidad lineal del fluido mediante una desviación de la tubería en forma de y hacerla oscilar en forma controlada. Esta oscilación se realiza a frecuencia de resonancia para reducir la energía requerida para mantenerla. La oscilación con eje 0,0 y perpendicular a la dirección de desplazamiento del fluido crea fuerzas de Coriolis en sentidos opuestos en los tramos paralelos de la U correspondientes a los sentidos opuestos del flujo. Esto constituye un par que torsiona la U respecto del eje RR. Este par varía en forma alternada debido a la oscilación. 3 bobinas electromagnéticas forman el sistema de sensación. La bobina impulsora hace oscilar los dos tubos sometiéndolos a un movimiento de rotación alrededor del eje 0,0. La frecuencia de la oscilación varía entre 600 y 2000 Hz. Las tensiones inducidas en las bobinas captoras presentan un desfasaje dependiente de la magnitud y por lo tanto del caudal. Los caudalímetros máxicos Coriolis son utilizados para la medición de combustibles, gases comprimidos o licuados y pinturas, por mencionar los más importantes. Pueden medir caudales de hasta 2.200 toneladas hora y además medir densidad, temperatura, flujo volumétrico y viscosidad. Los nuevos diseños son livianos y fáciles de montar, pudiendo ser soportados directamente por las líneas. Por estas razones, es uno de los instrumentos más ampliamente utilizados. Ventaja: buena exactitud y repetibilidad, fácil calibración en campo, medición bidireccional, requiere mínimo mantenimiento, no le afectan los cambios de temperatura o presión, aplicable a todo tipo de líquido. Las ventajas es el sistema de medición de mayor costo. Bueno, esto es un cuadro comparativo que incluye instrumentos que no se desarrollaron. Y después ya empiezan las tablas. Bueno, voy a corregir esta versión 5 por el título ese que quedó trunco, que desapareció. Y ya se lo voy a mandar corregido. Cuando vuelvan a comenzar en el segundo cuatrimestre, arrancarán con Masurek para ver válvulas, ya se los conté. Y conmigo se reencontrarán a fines de agosto. Mientras tanto, cualquier pregunta que quieran hacer, no hay problema, mandan un mail y si es necesario armar una reunión virtual, lo hacemos. Bueno, por hoy terminé. Si alguno quiere preguntar algo de esto o de lo anterior, no sé si Choque anda por ahí, que estaba preocupado por esa pregunta. Si no, los despido. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Choque? Bien, bien, gracias. No, por ahora no tengo consultas que hacer. Bueno, cualquier cosa me avisas. Bueno, gracias.
Bueno, gracias, Daniel. Cualquier cosa te envío un mail. Sí, ahí no sé quién habló. Pablo Roda. Hola, otra vez no te reconocí. Se verá que es un problema diario, del día. Pues, no pasa nada. Bueno, listo, Daniel, muchas gracias. Bueno, Chao, chao, Daniel. Buen fin de semana. Chao, buen fin de. chao, Chao. Nach. Chao, Choque. Chao, buen fin de. Chao. Hasta luego. Chao.